Bueno, muchas gracias, querida presidenta. En primer lugar, le quiero felicitar a usted y al el equipo que le acompaña en la comisión. Quiero agradecerle a la ministra la presencia, la verdad que estuvo muy clara en la fundamentación del proyecto que estamos tratando. Y ese es el tema, el proyecto que estamos tratando. Fíjense ustedes que si uno de los estudios que nosotros teníamos, yo lo dije esto hace 2 años, más del 80% del pueblo argentino no cree en la justicia. Más del 80%. Lo dije en aquella oportunidad que tratamos el desafuero de la senadora Cristina Fernández de Kirchner. Por todo lo que estaba pasando, ¿verdad? Obviamente que el presidente, cuando entró en la campaña política, habló sobre este tema. Y le dijo a los argentinos, hay cosas que son fundamentales que tenemos que arreglar. La deuda, un tema central, la justicia y la aplicación de políticas públicas que hagan posible la construcción de una Argentina distinta. Prácticamente la gran mayoría del pueblo argentino respaldó su voto con esta propuesta que hizo el presidente y la vicepresidenta, porque son una fórmula. Y obviamente que la disconformidad del pueblo argentino se vio en la urna con el gobierno anterior. Porque teniendo el respaldo económico, por ejemplo, de los Estados Unidos, en forma ilimitada, el pueblo argentino le castigó duramente en las urnas. O sea que el pueblo argentino eligió este programa de gobierno. El presidente, cuando estuvo en la Asamblea Legislativa, vino y ratificó esto. Dijo, vamos a trabajar en resolver el problema, primero, de la deuda externa argentina, del Poder Judicial, del sistema de justicia de la Argentina. Porque los argentinos que necesitamos una justicia que sea transparente, una justicia que sea imparcial, que sea confiable. Eso necesitamos. El común necesita eso nada más, ¿verdad? Entonces, obviamente que lo que está haciendo, cuando dijo el presidente, voy a presentar este proyecto, y todos le decían, ¿cuánto tiempo hace que el presidente está hablando de la reforma judicial y no aparece? Le criticaban por eso, porque queremos saber cuál es la reforma judicial que está hablando el presidente. Todo este tiempo, fíjese, vinieron prácticamente hablando sobre este tema. Obviamente, que lo que dijo tanto Anabel como el senador Recalde, la emergencia sanitaria cambió las prioridades del gobierno, cambió las prioridades, obviamente por el gran problema que nos causa la pandemia, no solamente a nosotros, sino al mundo. Pero el presidente hace la presentación el 29 de julio y explica su visión. Yo lo estuve escuchando atentamente al presidente, estuve invitado obviamente, sobre lo que está pasando con la justicia en la Argentina y cómo es la forma de poder tener un mejor servicio de justicia en la Argentina. La Argentina es un país democrático, un país republicano, un país federal, y obviamente nosotros pretendemos que en la Argentina impere el Estado de Derecho, que es el respeto por la Constitución y por las leyes, y por los tratados internacionales, en busca, obviamente, de la dignidad de las personas y el trato digno de las personas. En la Constitución está claramente el artículo 18 que despliega perfectamente lo que tenemos que hacer con la justicia. Lo sostenemos acá. También los tratados internacionales sobre los derechos humanos, también sostenemos acá. ¿Verdad? Entonces, cuando se habla, por ejemplo, del debido proceso, que es el derecho que tiene toda persona, el debido proceso, la presunción de inocencia. O sea, inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y hoy no es tan así. Cuando una persona es víctima de ataques mediáticos, que se ha utilizado este sistema, es al revés la cosa. Es culpable y tiene que demostrar que es inocente. Acá hubo muchos esquemas en donde obviamente se ha sentido el avasallamiento del artículo 18 de la Constitución, ¿verdad? En el tema del debido proceso, que en definitiva es la acusación, el derecho a la defensa,
por ejemplo, la presentación de pruebas, la sentencia. Y aparte de eso es el procedimiento. O sea, el sorteo de cómo llega a un juez. Y todo eso no, hay que ser, no pasó esto acá en la Argentina en este último tiempo, porque cuando yo veo una persona que dice que es abogado, y que va a un empresario y le dice, tenés que poner, yo vengo a hablar en nombre de un fiscal y vengo a hablar en nombre de un juez, ¿verdad? Y le dice que tiene que poner entre 150.000 y 300.000 dólares, porque si es así, vos no vas a ir preso, no vas a tener prisión preventiva. La prisión preventiva que se utilizó como un esquema de tortura, que está expresamente prohibido, ¿verdad? Expresamente. Es una violación flagrante realmente. El tema de la prisión preventiva de algunas personas que le decían o declarar esto, o de hacer esto, o tenemos para rato acá. Y obviamente que fue anulado el tema del 2x1 de personas que estaban detenidas hace mucho tiempo sin sentencia. Lo que se ha hecho con esas personas. Lo que se ha hecho en el Consejo de la Magistratura, todos sabemos lo que pasó en el Consejo de la Magistratura, ¿verdad? Que es el responsable de la selección. Y tiene que hacer la propuesta al Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo tiene que hacer después seleccionar y pasar al Senado. Eso después de la reforma del 94. Porque antes, como el país federal, era el Senado, ¿verdad? Pero obviamente hubo cambios, entre los que tuvo el cambio que hizo Néstor Kirchner con respecto al tema de la Corte, que fue también muy importante. Entonces, acá han pasado cosas en la República Argentina. Han pasado cosas que han demostrado que esto que percibe la gente es cierto. No cree que tenga un sistema judicial que dé respuestas a las necesidades de un Estado democrático, federal, republicano. Y obviamente, después de todo esto que pasó, de cómo actuaban los servicios de inteligencia, porque ahora el presidente explicó, los servicios de inteligencia ya no actúan manipulando el Poder Judicial, o actuando en determinadas causas, fabricando pruebas, ¿verdad? Cosas que son realmente, fueron una cosa realmente espantosa en este tiempo, la manipulación que hubo, la oficina anticorrupción, cómo trabajaba. Más bien, este esquema de control del Ministerio Público fue creado por Macri, ¿verdad? Y no fue creado por fue creado por el gobierno de Macri. Y lo que sí fue suspendido, el sistema procesal penal federal fue suspendido, y después, cuando se estaban yendo, trabajaron en el tema del debido proceso y en el tema de las preventivas, porque, bueno, alguna cola de paja había ahí en ese tema, ¿verdad? Entonces, bueno, el ciudadano común, en este momento es bueno este debate, porque no hay que enojarse, tenemos que decirnos las cosas, pero con un sentido constructivo. Porque para mí una posibilidad histórica para que le demos al pueblo argentino, ¿verdad? Porque la propuesta, obviamente, la propuesta viene del Poder Ejecutivo. Hay una propuesta que viene del Poder Ejecutivo. También puede ser una propuesta de algún senador o de algún bloque. Pero la propuesta está hecha en este momento por el Poder Ejecutivo. Estamos hablando de primera instancia, segunda instancia, ¿verdad? Y yo creo que cada senador conoce la problemática en su provincia del Poder Judicial. Ahora, necesitamos imperiosamente luchar contra el narcotráfico. Necesitamos imperiosamente luchar contra la trata de personas. Necesitamos imperiosamente luchar contra la evasión fiscal. Fíjense el caso de la evasión fiscal, por ejemplo. Hubo un blanqueo que se hizo con el tema previsional de la reparación histórica, que en realidad fue un blanqueo de evasión impositiva que había. Los que blanquearon fueron por 160.000 millones de dólares. Ese fue el blanqueo que hubo. Supuestamente iban a beneficiar, le iban a dar una reparación histórica al sistema previsional que hoy está fundido. Que hoy está fundido el sistema previsional, ¿verdad? Y eso fue, eso pertenecía también, bueno,
En el tema, por ejemplo, de la evasión impositiva, es tremendo lo que han hecho. Ustedes ven lo que ha pasado con el informe del Banco Central. 90.000 millones de dólares que han salido del país. O sea, producto de la bicicleta financiera. También otros esquemas que se ocultan o que se ocultaban en paraísos fiscales, por ejemplo. Entonces, es necesario, porque la oportunidad, ¿es esta la oportunidad? ¿O es el año que viene, que es un año electoral? A mí me parece que esta es la mejor oportunidad. Porque este no es un año electoral, porque se supone que en un año electoral digamos así, se manifiesta de otra forma las fuerzas políticas. Y no politizar todo. Fíjense, por ejemplo, acá dice, bueno, las causas continúan las mismas causas continúan en los mismos juzgados, no hay alteración en el manejo de las causas, o en el tratamiento de las causas. Sin embargo, ya hubo un sector que antes de escuchar al presidente, antes de escuchar la propuesta, salieron prácticamente a defenestrar el tema del trabajo de la reforma del Poder Judicial o de lo que nosotros entendemos se necesita. Y ahora hay otra excusa, que es el tema económico. Entonces hablemos un poquito del tema económico, que le preocupa, veo, a algunos senadores. ¿Saben cuánto es el presupuesto? 6 billones. El presupuesto 2020 es 6 billones. 6 billones. Le digo para la ministra que nosotros que estamos acá, 6 billones. El Poder Judicial no alcanza al 1.5%. El Poder Judicial no alcanza al 1.5%. O sea, sin el Ministerio Público, si revisan los datos, por ejemplo, ¿verdad? Si revisan los datos del presupuesto, fíjense ustedes, sobre 6 billones, 68.000 es el Poder Judicial. Prácticamente el 1% y una ratita más. Y el Ministerio Público, 24.000 millones. O sea, entre los dos, más o menos 100.000 millones. El 2% sería 120.000. O sea, no alcanza a 1.5 del presupuesto. No mueve la aguja la inversión. No mueve la aguja. Entonces, esa no es la excusa de que nosotros no podemos modificar la prestación del servicio de justicia porque tenemos un problema que es presupuestario, porque eso no es cierto. ¿Saben por qué no es cierto? Porque en su conjunto, más o menos aproximadamente, el servicio judicial, o sea, el Poder Judicial y el Ministerio Público acá, alcanzan 1.000 millones de dólares, lo voy a decir en cifras exactas, aproximadamente 1.000 millones de dólares por mes, por año, perdón, 1.000 millones de dólares por año sale el servicio hoy el servicio de justicia. 1.000 millones de dólares por año sale el servicio de justicia. Eso gastaba el Banco Central en intereses por mes, para que tengan una idea. Por mes, en la especulación financiera. Por mes, 1.000 millones de dólares. Eso hacían Sturzenegger y el ministro de Economía y todos estos economistas que opinan. Y los argentinos pagaban en razón, o sea, lo pagaban con la levada, con la ley, ya sabemos, no quiero meterme en esa parte. Pero si hacemos equivalencia, realmente causa, a mí la verdad que me impresiona la visión que tienen con respecto al tema económico. Y yo sé que hay algunas voces que dijeron, bueno, acá el problema es el costo. No es cierto eso. Ni si duplicamos el costo del Poder Judicial, afecta al sistema del presupuesto. Porque ahí no está el problema. Le escuché a varios decir que este es un día especial porque logramos el arreglo de la deuda. Por supuesto que es un día especial. Porque esto le va a dar un gran respiro y vamos a poder tener presupuesto. El 15 de septiembre vamos a tener presupuesto gracias a esto. Nos estamos ahorrando en esta primera negociación 40.000 millones de dólares. 40, ¿quieren saber dónde sale la plata? 40.000 millones. No vamos a pagar 40.000 millones de dólares más, ni vamos a sacar créditos para la bicicleta financiera, sino para el sector productivo, para el sector de la infraestructura que el país necesita, en un programa de desarrollo estratégico necesitamos. El Poder Judicial es indispensable que funcione como corresponde.
es indispensable que funcione para luchar con estos flagelos que tenemos todos los argentinos. O el narcotráfico no es un flagelo. El narcotráfico es un flagelo que suele devastar los estados. Devastar los estados. Y obviamente también el contrabando perjudica a la economía nacional. Obviamente que en el concepto del gobierno anterior, donde el libre mercado entra y sale cualquier cosa, por supuesto que la micro, la pyme, todo se va todo al bombo. Pero cuando hablamos de una economía productiva, no una economía especulativa, es fundamental la lucha contra el contrabando. Entonces, es necesario esto que se está haciendo. Lo que no es, lo que a mí me parece conveniente es embarrar todo. Embarrar todo. Todos sabemos lo que pasó con la justicia, todos sabemos lo que pasó con el esquema de persecución que se hizo al sector de la oposición. Y para muestra basta un botón. Ese abogado que decía que era un funcionario de la DEA, le asesoraba a la ministra de Justicia. Salía con ella en la foto y iba a todas partes con ella. La asesoraba a la diputada Carrió, que era candidata a presidente de la Comisión de Control del Ministerio Público Fiscal. Fue candidata. Nada más que obviamente no le dimos la confianza, porque teóricamente esta ley hicieron para ella, porque iba a ser la fiscal de la nación. No nos representó a nosotros realmente confiarle esto por la forma en que trabajaba. Y hubo una gran decepción en ese momento. Y ese abogado le asesoraba a ella, ¿verdad? Y después, obviamente, toda la manipulación que había detrás de cada causa, de la causa de persecución política hacia los opositores. Ahora, el pueblo argentino votó en contra de eso. En contra de eso votó el pueblo argentino. Por eso está bien que el presidente cumpla su palabra, presente, y para eso estamos nosotros, para discutirla. Para discutirla. Ahora estuvo bien la ministra. Lo que pasa es que cuando ellos hablan, por ejemplo, de la designación a dedo, ¿verdad? Sabemos cómo hicieron algunas cámaras, cómo manipularon algunos juzgados. Sabemos todo eso, ¿eh? No es que somos tan... No es que no entendemos. Uno, como dice el refrán, a golpe se forja el acero. Lo hemos entendido. En otros tiempos, cuando utilizaban las Fuerzas Armadas, te perseguían, te mataban, te fusilaban. Ahora ya, como decía, ya no utilizan las armas, ahora utilizan otro esquema. Después de la visión de Clinton, bueno, hay que desprestigiarlo, matar la imagen públicamente, destruirlo. Pero el pueblo argentino no aceptó eso. Por eso votó esta propuesta. Por eso el presidente envía al Parlamento lo que fue promesa de campaña. Vamos a mejorar. Ahora, digo que es una oportunidad histórica porque todo lo que hagamos mal, después con el tiempo, se te vuelve en contra. Porque árbol que nace torcido, nunca su tronco endereza, dice el refrán. Y Perón nos decía a nosotros, como el antiguo frontispicio de los griegos, todo en su medida y armoniosamente. Lo que hagamos en su medida y armoniosamente será lo constructivo. Y nosotros tenemos mucho respeto por el pueblo argentino. Mucho respeto. Y tenemos mucho afecto por el pueblo argentino. Mucho afecto. Y creemos que el pueblo argentino merece tener una justicia confiable, una justicia independiente, una justicia transparente, y en los que incurran en el incumplimiento, para eso también está creado el sistema. Inclusive acá muchos hasta incurrido en prevaricato, porque a sabiendas han hecho las cosas, ¿verdad? Y obviamente para eso están los remedios institucionales, la acusación, el jury de enjuiciamiento, la presentación de las pruebas, la valoración. Nosotros hemos tenido, yo participé como soy con Cristina lo más antiguo del Senado, estuvimos juntos en el 2001, cuando tuvimos la acusación y el juicio a la Corte, ¿verdad? Fue realmente una experiencia muy importante eso, y la valoración que se hizo de todo eso.
Entonces, acá nadie tiene coronilla. Todos en el Estado de Derecho estamos por debajo de la Constitución, los tratados internacionales y las leyes. Todos somos iguales ante la ley en nuestra dignidad y nuestro derecho. En nuestra Argentina no se reconoce el título de nobleza. Así que si hay algún funcionario, sea presidente, vicepresidente, senador, diputado, miembro de la Corte, juez, primera, segunda instancia, tercera instancia, acá tiene que cumplir de acuerdo a las cosas como corresponde. Y esa es la Argentina que aspiran los ciudadanos comunes. No donde van y saben que no van a tener respuesta directamente. Yo creo que es una oportunidad histórica. Me gusta el debate, me gustó la participación de la ministra, me gustó la participación de varios senadores nuestros. Está bien, porque así tiene que ser. Y ojalá podamos llegar a un acuerdo y estemos a la altura de la circunstancia para darle al pueblo argentino un servicio de justicia como el que se merece. Ese sería lo más grande que podamos hacer. El año que viene va a ser un año electoral. Imagínense usted lo que está pasando ahora ya con la pandemia. Los muchachos tienen la oportunidad y ahí están ahí. Ya de entrada el presidente tiene la culpa de esto, lo otro. No tiene plan económico. No. Ahora vamos a ver, el plan económico pero es 180 grados de diferencia. Y porque es 180 grados de diferencia el plan económico, vamos a poder invertir en políticas públicas que hagan la realidad un verdadero Estado de Derecho. Eso es lo mejor que podemos hacer. Y eso es lo que el día de mañana va a valorar el pueblo argentino. Va a valorar. Es cierto lo que dijeron los senadores de la oposición. Ellos colaboraron con el tema del tema de la deuda. Eso es cierto. Votaron favorablemente, estuvieron a la altura. En febrero, votaron también ahora. Eso le dio otro cuerpo al país. Ahora, ¿a usted no le parece que es necesario que hagamos la lucha contra el delito organizado? Lo que está pasando en varias provincias argentinas, ¿verdad? Con el tema del narcotráfico, lo que está pasando con la trata de personas, lo que está pasando con el contrabando. Y el ciudadano tiene que seguir diciendo de que no hay fondo para trabajar en esto. Esa sería la excusa. Desde ya le digo, está descartado eso. Ni si duplicamos el fondo de la justicia afecta, mueve la aguja. Y ahora con esta caída que vamos a tener del tema de la negociación que está haciendo el gobierno, que lo veo bien al presidente ahí, bueno, y también veo el concepto del mundo, de este mundo, porque hay algunos fondos que están todavía viviendo el viejo mundo, donde nos tiraban con intereses usurarios. Entonces, al bajar toda esa expectativa, la Argentina va a tener un mejor gasto. Y yo creo que va a ser bueno invertir en la justicia para darle a los argentinos que se merecen, de nosotros, el sector político, una verdadera justicia libre, una justicia independiente, una justicia transparente, que respete las garantías constitucionales de cada ciudadano, que no se deje manipular por nadie, porque una vez que le elegimos, es como cuando le elegí al Papa, es Papa. Cuando le elegí juez, ya tiene todas las atribuciones que le da la ley para no dejarse apretar por nadie. Y de ningún aspecto, ni de la oposición, ni de nadie. Y esa es la justicia que nosotros queremos. Y esa es la justicia que tenemos que darle ahora al pueblo argentino. Por eso me pareció importante, compañera presidenta de la comisión, este trabajo que se está haciendo. Usted ha encarado muy bien, hablamos. Tenemos que hablar con los senadores de la oposición, por supuesto. Tenemos que ver qué piensan, por supuesto. Tenemos que ver qué aportan, por supuesto. Yo, por ejemplo, tengo mi visión con respecto a la justicia en mi provincia. ¿Qué podemos aportar para que mejore la situación? Y así cada senador tendrá su visión. También habló el senador Snopex sobre el tema de las cámaras, que en esto se han hecho cámaras biprovinciales, donde están, y a veces inclusive 3 provincias. Bueno, miremos a ver si va a funcionar como corresponde, si justifican la cantidad de causas, ese tipo de manejo. Así que me parece que es una oportunidad espectacular como para trabajar en este tema.
Y celebro el disenso, sin enojarse, porque por ahí, bueno, díganos lo que tengan que decirnos, nosotros también, pero no se enojen por lo que nosotros le decimos. Así que me parece muy buena por ser la primera reunión, la presentación de la ministra, hizo una presentación que es, me parece a mí muy importante. Bueno, a partir de ahora, creo que la presidenta de la comisión y el presidente de la Comisión de Justicia van a ir viendo las propuestas que se hacen con respecto a los expositores y las propuestas que se van receptando para modificar el proyecto si hace falta. Entonces, a partir de ahí, ojalá que el Senado pueda dar una ley, como dijo el presidente, para tener una justicia que realmente le dé a los argentinos la esperanza de vivir en un Estado de Derecho. Muchas gracias, presidente.